San Mateo, capítulo 6, versículo 5 al 15. En esta mañana vamos a leer en lo que algunos llaman el Padre Nuestro. Entonces leemos la palabra del Señor alternadamente. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser visto de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vuestro Padre celestial. Todos, mas si no perdonáis a los hombres su ofensa, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestra ofensa. Oremos al Señor. Bendito Señor, una vez más invocamos tu nombre, que es sobre todo nombre. Y te rogamos, Señor, que seas tú hablándonos a través de tu palabra, Señor. Sea tú, Señor, obrando en esta mañana, Señor, para la gloria de tu nombre. Y como dijeron tus discípulos, Señor, en ese momento, enséñanos a orar. Gloria al Señor Jesús. Amén. ¿Cuántos son discípulos del Señor ahora? Amén. Gloria al Señor. Con asiento, entonces, dando alabanza al Señor Jesús. Gloria al Señor. Bueno, la palabra del Señor nos muestra aquí en San Mateo acerca de la oración. Y los discípulos le hacen una pregunta al Señor, está reflejado en el otro evangelio: enséñanos a orar, enséñanos a orar. Parece ser que aún con los años en el evangelio, siempre hay una lucha en cuanto a la oración. Tenemos esa lucha. Tenemos esa problemática porque a veces la sociedad, bueno, por decir el diario vivir, el afán y todo lo que nos lleva al día, el día, la escuela, el trabajar, hacer esto, lo otro, como que roba mucho tiempo. Por eso es necesario que no desatendamos la oración y tengamos el cuidado en cuanto a la oración. Esta mañana, hablando de la oración, encontramos en San Mateo y ahora vamos a profundizar. San Juan 16:24 dice: hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, pedid y lo recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Pero a veces pedimos y pedimos mal y no recibimos, porque pedimos para nuestros deleites, pedimos para lo que nosotros queremos o para nuestra vida en cuanto a lo placentero. No se refiere este gozo, el gozo hablando de placer, no se habla de ese gozo, sino que está hablando de un gozo en el espíritu. Diálogo del hombre con Dios en la oración. Podemos hablar del diálogo del hombre con Dios. Podemos mostrar como que es un acto de adoración y comunicación con el Señor, donde nosotros nos acercamos a Él en esa conexión de la oración, invocando el nombre de Jesucristo como sello. Eso lo hacemos siempre invocando el nombre de Jesús. Y la Biblia no ordena ninguna repetición de fórmula fija, que fue el testimonio que contaban ayer las niñas en cuanto a la escuela que van, el colegio Santa Catalina, donde una profesora, cada vez que comienza la clase de música, les dijo: oren a todos los alumnos, le hace orar el Padre Nuestro, o rezar el Padre Nuestro repetido. Y la maestra les estaba observando por más de un mes, desde que comenzaron, a Sofía y a la hermana Saray, la hermana Sofía y la hermana Saray.
por qué no repetían el Padre Nuestro. Hasta que le preguntó ayer, y ayer lo contaban las niñas. Y ellas dijeron, porque somos cristianas evangélicas, nosotros no rezamos, nosotros oramos. Y la maestra lo que hizo fue, entonces, que ellas oren y hacer orar a toda la clase. Y cuando terminaron diciendo, como Sofía y Sara hicieron, en el nombre de Jesús, y todos terminaron diciendo, en el nombre de Jesús. Amén. Y le hizo cantar alabanza. Ya lo contaba muy bonito el testimonio. Le hizo cantar una alabanza, y cuando ellos se pusieron a cantar la alabanza, la maestra rompió a llorar. La maestra rompió a llorar. Y no solo que lloró, sino que cuando la fue a abrazar, se quebrantó más aún todavía. Bendito sea el nombre de Jesús. Y luego en la clase estaban conmovidos por lo que había pasado, y quedaron que cada miércoles Sofía y Sara tienen que cantar una alabanza al Señor Jesús. Pero también tienen que enseñar. Le demos aplausos para Jesús. Eso lo está haciendo el Señor con nuestros hijos. Lo está haciendo el Señor con nuestros hijos. Pero entonces el Padre Nuestro, yo pensando en esta situación, yo he enseñado que el Padre Nuestro no es solamente algo para repetir, sino que es como un bosquejo. El fondo del Padre Nuestro, la intención, no es otro que conformar los elementos básicos para una oración eficaz. Porque a veces oramos de una manera ineficaz. Y le decía a alguien el otro día, siempre estamos con la oración de niños nuestra. Y eso lo hemos dicho alguna vez. Nuestra oración de niños, papá dame, papá dame, papá dame, papá dame, dame papá. Y nada más que esa es la oración. Solo pedir y pedir y pedir. Y nos acercamos al Señor de esa manera. Solo pidiendo. Solo porque lo que necesitamos. Y nada más. Pero los elementos del Padre Nuestro nos muestran muchísimo más. El Señor habló acerca de la necesidad de orar. ¿Verdad que nosotros necesitamos respirar? ¿Cuánto necesitan respirar? Es una necesidad. No se puede prescindir de respirar. Morimos. También el Señor nos muestra, en la referencia de la oración, podemos vivir sin agua, tampoco. Podemos vivir sin comer varios días. Pero sin agua, poco podemos vivir. Alabanza al nombre de Jesús. Así que necesitamos orar, porque el Señor habló de la necesidad de la oración. Un creyente que se va apagando en la oración va desconectándose con Dios. Se va apagando. Por más que haga o haga ciertas cosas, la oración es lo que le va a conectar con Dios. Y es lo que, por de pronto, el enemigo intenta romper. Es la conexión con Dios en esa oración secreta que tenemos. También la oración congregacional la intenta romper, porque necesitamos saber que hay la oración individual, pero también está la oración congregacional. Debemos orar individualmente y también orar congregacionalmente. No puede ser que lleguemos de pronto, venimos de casa, no oramos en casa, llegamos al culto y apenas te arrodillas 5 minutos y parece que había lava en el suelo. No oraste ni 5 minutos, ni nada. Y un servidor se habla de servir, por lo menos orar mínimo media hora, como mínimo. Pero sabes que recién en media hora vas calentando recién motores, olvidándote de la factura de la luz, olvidándote de pagar el alquiler. Recién ahí te estás olvidando de todo eso. Pero en ese momento te pagas. Gloria al Señor Jesús. Cuando alguien va a hacer una especie de una casa, antes de hacer la casa lo que hace es hacer un bosquejo de la casa, hacer un plano o un dibujo de la casa. Cuando alguien va a hacer, una hermana que sea modista, va a hacer un diseño de una ropa, no va de una vez y corta la tela, sino que primero hace el dibujo, ¿no? Si no, nos daríamos cuenta enseguida cómo se viste usted, hermana, si corta la tela directa. Pero no, primero hace un dibujo, hace un bosquejo, hace un patrón, un molde, un modelo. Alguien va a hacer una vasija o de alguna manera va a hacer algo. También siempre el primero la bosqueja, muestra el croquis, el plano. El Padre Nuestro no es para repetirlo literal, es el plano de la oración. Es el croquis y modelo de la oración. Alguien dice, no sé orar tanto.
Bueno, vamos otra vez a profundizar en cuanto a la oración. Gloria al nombre de Jesús. Bueno, primero dice San Mateo 5, cuando tú ores, entra a tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Esta oración está diseñada para hacer la oración individual nuestra. Esta oración está diseñada para alimentar entonces nuestra relación con el Señor allá en lo secreto. Está diseñada para que cuando nadie nos ve, solamente el Señor nos escucha, ese sea el momento para hablar con Dios y de una manera adecuada, de una manera que la oración sí se pueda hacer eficaz. El Padre Nuestro no solamente tiene diferentes puntos donde lo podemos enfocar, sino que estos mismos puntos, pensando en esto esta semana, no solamente muestra puntos para detenerse y orar por estos aspectos, sino que estos mismos puntos son filtros para ver cómo estamos con Dios. Alguien decía esta mañana, la hermana Maciel decía, Dios primero. El Padre Nuestro contiene estas palabras. Padre nuestro que está en los cielos, primero Dios. Primero Dios. Primero Dios. En la oración, el Señor cuando nos dice, enséñanos a orar, vale, le voy a enseñar. Primero Dios. Primero Dios. Primero Dios. Alabanza al nombre de Jesús. Porque a veces como que llegamos ya con el plato para que nos ponga la comida. Para que nos dé la salud, nos dé el trabajo, nos dé todo. Pero primero Dios. Alguien en esta oración tiene que aprender que si no pone a Dios primero, luego cuando vaya a orar, Dios no le va a atender. Porque no le puso primero. Porque lo que pide Dios es que lo ponga primero. Pero cuando venga la necesidad dice, ¿sabes qué? ¿Pero dónde estuviste? ¿No vienes al culto? No me hablas conmigo de vez en cuando, solo vienes cuando estás necesitado. ¿Por qué no me pones siempre a mí primero? Así que la oración del Padre Nuestro nos pone no solamente en la prioridad de qué debemos pedir y pedir como conviene, sino que empieza primero Dios. Primero el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán añadidas. Primero el Señor. Primero el Señor. Cuando alguien dice, bueno, me gusta la unción, me gusta recibir la unción, y la unción para aquí, y la unción para allá, y que el predicador con unción, que esto lo otro, y dame la unción. Así estamos a veces. Dame. Pero cuando llegó la mujer con el frasco de alabastro, dígame quién ungió a quién, hermano. Dígame quién ungió a quién, hermano. ¿Qué prioridad tenía ella? Que la unción cayera sobre ella o ungirlo al Señor. ¡Aleluya! Ah, no, ella lo que hizo fue ungirlo al Señor. No me des nada. No me des nada. No me des nada, Señor. Tú primero. Por cosa perfume sobre el Señor. Y ahora hablando de la unción, ella es la que unge al Señor y no espera del Señor nada. Porque el adorador tiene que llegar al Señor, no por lo que Él hace, no por lo que Él hizo, no por lo que Él hará, sino por lo que Él es. Entonces, el adorador le ora por lo que Él es, no espera nada a cambio. Ya entendió el plan de salvación, así que Dios primero. Alabanza a Jesús. Este espíritu. El Señor dice, vea, ¿sabe qué? Lo primero, adora a Dios. Primero adora a Dios. Padre nuestro que está en el cielo, santificado sea tu nombre. Santificado, el proceso de santificar. Los ángeles siempre le están diciendo, santo, 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 santo. Santo, 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 santo. Y la Biblia nos muestra que dice santo, santo, santo. Y no es que Dios es 3 veces santo. Solo se pone eso para demostrar de alguna manera que siempre le están diciendo santo. Sino la Biblia, no había lugar para colocar los santos en la Biblia. De tantos santos que se le dice al Señor. No hay espacio para repetir tantos santos. Dios no es 3 veces santo. Dios es infinitamente santo. Es infinitamente santo. Alabanza al nombre de Jesús. Así que, Padre nuestro que estás en el cielo. ¿Sí?
apenas empezaste la oración, el Señor te pone un filtro y dice, a ver, me estás pidiendo primero a mí, estás hablando primero conmigo, y te quiero hacer un recuerdo, esta semana, este mes, todos los días, ¿me has puesto primero? ¿Me has puesto primero? ¿Quieres que escuche tu oración? ¿Me has puesto primero? Alabanza al nombre de Jesús. Así que enséñanos a orar, Señor. Sí, bueno, Padre nuestro que estás en los cielos. Primero, Dios. Denle una alabanza a Jesús. Segundo, santificado sea tu nombre, santificado. Pero es eso de santificar al Señor. ¿Cuántos minutos podemos dedicarle al Señor solamente diciendo que Él es santo? Que Él es digno. Entramos por sus puertas con acción de gracia, por sus atrios con alabanza, pero queremos llegar y besar el santo, como dicen en España. No, no es entrar en la presencia de Dios primero. Hay un recorrido por el lugar santísimo. Hay un recorrido, alguna vez lo hemos dicho, es un recorrido que hay que hacer por sus atrios con acción de gracia, por sus puertas con acción de gracia, por sus atrios con alabanza, alabarle, bendecir su nombre. Así que no es llegar y dame papá, no, papá, ¿cómo estás papá? Te quiero. Alabanza al Señor. Aleluya. O como usted como papá, ¿qué quiere? Que vengan sus hijos solo le pido, dame comida, dame papá. O que le digan, papi, ¿cuánto te quiero, papi? Mamá, ¿cuánto te quiero, mamá? Y que le dé besos y que le abrace, eso es lo que quiere usted como padre. ¿Cree usted que al Señor no le gusta la alabanza de su pueblo? La alabanza genuina que venga de parte de su Hijo que tanto ama. Pues entonces alaben en esta mañana, digan gloria a Dios. Gloria al nombre de Jesús, santificado sea tu nombre. Oh, un filtro grande. Hay tantas oraciones que rebotan allá porque piensan que el uno le dice al otro y llega el otro para al final decirle al otro y algunos piensan que Jesús es el segundo. Pero dígame usted dónde hay registrado otro nombre que no sea el nombre de Jesucristo. Este filtro es importantísimo. La iglesia que conoce su nombre sabe que el nombre de Dios es el nombre de Jesucristo. Alabanza al nombre de Jesús. Ese nombre sobre todo nombre. Ese nombre es el que se dobla toda rodilla de lo que está en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Ese es el nombre por lo cual todo lo que hagáis, sea de palabra, de hecho, hacerlo en el nombre de Jesucristo. Tenemos estos filtros. Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Cuánto tiempo crees que estaremos acá? ¿Cuánto tiempo crees que nos dedicaremos solo con el inicio? Solo con el inicio. Tenemos acá unos cuantos minutos para hablar con Dios. Sin ni siquiera decir nuestro nombre, nada. Solo para referirnos a Él. Solo para referirnos a Él. Alabanza al nombre de Jesús. Alabanza al nombre de Jesús. Pero también es el filtro. No solo una prioridad, sino también es un filtro. Si no pones a Dios primero, entonces me has puesto segundo, tercero, cuarto, quinto, toda la semana. ¿Y quieres ahora que yo te atienda a ti? A su nombre le damos una alabanza. Cuarto, venga tu reino. Venga tu reino. Alguien decía, hablando conmigo hace un tiempo, decía, es que, pastor, yo oigo voces. Hay algo que no me deja tranquilo. Oigo voces, me molestan. Le digo, usted necesita recibir a Cristo. Porque no es posible que cuando el Señor llegue a la vida de una persona y reina en el trono de su mente, reina en el trono de su corazón, haya voces por algún lado. No, Señor, porque es soberano, Él limpia, Él llega y saca fuera todo. No permite que nada, ni nadie estorbe su presencia. Pero cuando tú le pones en el trono de tu vida, cuando lo pones a Él en el trono de tu mente, ¿y sabes qué? Aquí podemos referirnos un poco. Venga, Señor, venga a tu reino. La pregunta es, ¿venga a tu reino a dónde? A mi corazón. Porque a veces quiero gobernar yo, a mi mente, a mi familia, a mi hogar. Alabanza el nombre de Jesús. Hay mucho para hablar acá. A la iglesia, reina en la iglesia, Señor. Reina en la iglesia, reina en mi ciudad, reina en mi país, reina en mi corazón. Alabanza el nombre de Jesús. Venga a tu reino. Así que, ¿qué quiere decir? Que
que tenemos también un rato para estar ahí con el Señor. Porque no me diga usted que a veces no quiere usted el volante para dirigir ese coche. A veces se lo quita el Señor y comienza a guiar su propia vida. Y usted empieza a chocarse contra las paredes, para aquí, para allá, pum, pum, pum. ¿Por qué usted le ha quitado al Señor el gobierno? Le ha quitado al Señor la autoridad de dirigir. Y decimos, ¿por qué es ineficaz la oración? ¿Por qué? Porque Dios, el Señor Jesucristo, no está sentado en el trono donde se tiene que gobernar. Alabanza al nombre de Jesús. Demos una alabanza a Cristo en esta mañana. Venga a tu reino. Así que hay mucho por orar aquí. La oración entonces es un modelo, es un croquis para cómo poder orar. Luchamos con el Señor muchas veces. La Biblia le dice el Señor contra Pablo, dura cosa te dan, cosas contra el aguijón. Pelear con Dios es lo peor que podemos hacer. Gloria al nombre de Cristo Jesús. A su nombre le damos una alabanza. Punto 5. Encontramos, hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad. Ahí tenemos que despojarnos nuestro propio yo. Porque ahí literalmente dejamos nosotros de decir, vea, ¿sabes qué? Me gusta esto, me gusta esto, me gusta lo otro. Hágase tu voluntad, lo que tú quieras, Señor, y no lo que yo quiera. Haz lo que tú quieras, pero no lo que yo quiera, Señor. Y él dice, bueno, lo que hago no está mal, no es pecado. Sí, pero te aleja de Dios. Muchas decisiones que tomamos nos alejan del Señor. No nos permiten tener esa comunión con Dios por causa de ser decisiones tomadas en nuestra propia voluntad, sin consultarle a Dios. Sin consultarle a Dios. Y usted sabe bien que las veces que hemos tomado decisiones de esa manera, mal nos ha ido. Porque hemos estado en desierto sin la presencia de Dios. Y es peor caminar en el desierto. Alabanza al nombre de Jesús. Filtros, hágase su voluntad. Alabado sea el nombre de Jesús. Conocer su voluntad, Romanos 12:2 dice, abriendo nuestra Biblia, podemos leer también. Romanos capítulo 12, versículo 2 dice, no os conforméis o no toméis la forma de este siglo, sino que transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis, cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Nos vamos a entrar a definir ahora la voluntad permisiva, la voluntad absoluta de Dios, como en el ejemplo de Jonás, cuando se fue, hizo lo que le dio la gana, y luego dio la vuelta más lejana para llegar por causa de no cumplir la voluntad absoluta de Dios. Pero la voluntad permisiva de Dios es peligrosa, y lo hemos dicho muchas veces. Es peligroso hacer lo que a uno le dé la gana. Es peligroso. Si usted es un hijo de Dios, es peligroso hacer lo que le dé la gana. Porque primero, nuestros hijos a veces hacen lo que les da la gana. Como padres nosotros nos sentimos defraudados, nos sentimos molestos y enojados. Los amamos y les esperamos y queremos que vuelvan y regresen a la voluntad absoluta como padres. Pero nos duele cuando lo vemos que se va alejando más y más y más, y hasta nos da miedo de que un día ese hijo nunca más regrese. ¿Sí? Los que son padres y tienen hijos que están dando esa vuelta, lo saben. Hay sufrimiento ahí, hay dolor ahí, porque el hijo está alejado y dice, no papi, estoy bien. Cada vez más lejos. Cada vez más lejos. Así es el creyente que se aparta de Dios. Así es el creyente que abandona entonces la casa del Padre, como quien dice, para irse por ahí. Alabanza al nombre de Jesús. La voluntad absoluta de Dios. La voluntad de Dios es que nuestra santificación. La santificación es en plena comunión con Él. Que abandonemos toda práctica de pecado. Que abandonemos toda práctica pecaminosa. Porque sin santidad nadie verá al Señor, lo dice la palabra.
Su voluntad es nuestra santificación. La santificación la conseguimos en una constante con su presencia. Porque su presencia santifica, su presencia purifica, su presencia renueva la mente, renueva el corazón. Necesitamos la presencia de Dios. Porque no me diga que usted se encuentra oro, va a abandonar el oro para ponerse a escarbar en otro lado. Si usted encontró oro en un lugar y encontró la venta, no la abandone, porque otro tomará su lugar, otro tomará su corona. Si ha descubierto oro, si alguien descubre oro, nadie se le pasaría por la mente abandonar ese lugar, sino que seguiría escarbando, seguiría escarbando. Pero ¿qué ha pasado con nuestra relación con el Señor? A muchos, entre comillas, la relación de encontrar oro. Un día, vamos, lo dejo ahí un solo, no pasa nada. Es oro, sí, no pasa nada, pero me voy. Y cuando de pronto descuidó, anda escarbando por otro lado. Es una gallina escarbando solamente en el barro. Una alabanza al Señor Jesús. Cuando sabemos dónde está la veta, cuando sabemos dónde está la fuente. Jesús es la fuente inagotable. Jesús es el pan de vida. Aquí hay fuente de Dios todos los días. Alabanza al nombre de Jesús. Cuando Él envía su palabra, hay la fuente para venir a tomar, hay beber de esa agua, hay la fuente para venir a refrescarse. Pero a veces cambiamos entonces la fuente por otras fuentes. Gloria al nombre de Jesús. Dice la palabra: exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones, acción de gracias por todos los hombres. Así que en la oración de su voluntad, la voluntad de Dios es que oremos, estemos orando, intercediendo por todos los hombres. Pero sin embargo esa oración egoísta, que solamente nos centramos en nuestra propia persona, en nuestro propio problema y nada más. Cuando entendemos que por la palabra de Dios debemos orar los unos por los otros. Y cuando alguien ora por los demás, cuando otro ora por otro hermano, por un amigo, por la familia, empieza a notarse el resultado de la oración. Alabanza en nombre de Jesucristo. Demos una alabanza a Jesús. Pero debemos orar. La Biblia dice que debemos orar por todos los hombres. Primero dice de esta manera, con rogativas. Y si le hago una pregunta a alguien aquí, ¿qué es rogar? ¿Cómo encasillaría rogar? ¿Cómo suplicar? O sea, yo le puedo pedir, insistir, a un hijo nuestro nos puede pedir algo, ¿no? Vamos por un ejemplo, el hijo de nuestra hermana Maciel, ¿no? Le da muy bien rogar. Sí, ¿ese ruega o pide? Ese ruega. ¿Ese ruega? Sí, de todo por el pecho. Acá está. Por favor, mami, por favor, dice, por favor. Claro, no es lo mismo decir, papi, dame, o ya tirarse así, papi. La Biblia dice, roguemos, rogar. Así se centran necesidades especiales, profundas, intensas, cerca de clamar. Clamar es como gritar a voz en cuello, pero casi entre llorando. Alabanza al nombre de Jesús, casi como llorando. Aleluya. Oraciones, momentos especiales de devoción y adoración y peticiones, intercediendo por otro. Y por último también acción de gracia, porque a veces pedimos, el Señor concede y luego no damos ni la gracia al Señor. Y la Biblia nos muestra que el agradecido sí es bendecido. ¿Cuánto el Señor le ha bendecido? Gloria al Señor. A veces deberíamos solamente hacer una oración dándole gracias simplemente. Aleluya, gloria al Señor. Sexto punto, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Entendemos que es una prioridad. En ese orden lo tenemos ya casi en el sexto lugar. Si desarmamos el Padre Nuestro, el pan nuestro, ¿qué es? La palabra. ¿Qué es? La palabra de Dios, la presencia de Dios. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Cada día. No podemos vivir así, siempre de vez en cuando comer. No se puede vivir así. Si un creyente no come de la palabra, como que dice, se deslumbra. No se puede vivir así. Estaba hablando con un hermano que le cambiaron los horarios y tenía dificultad me dice, pastor, me siento desanimado. Claro que sí, si yo mismo, un solo culto que vengo, me siento fatal. Me siento que me desmorono, me siento fatal, un solo culto que no venga. Y eso que estando yendo a un lado, viajando, haciendo algo, o haciendo cualquier cosa. Pero si no vienes a un culto, no vienes otro,
no viene luego otro, y otro, y otro, y otro, y otro, y otro. El Espíritu no come la palabra de Dios. Y dice, la fe por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Cómo se alimenta el Espíritu? Por el oír la palabra de Dios. No puede alimentar el Espíritu de otra cosa, sino de que oiga la palabra de Dios. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Dánoslo hoy. Así que está hablando de una necesidad primaria, mostrando un alimento básico sobre la historia de la humanidad. El pan es un alimento básico por excelencia. Así que no hay llame el manjar más rico que quiero comer un bistec. No hay llame que quiero solamente beneficiarme por tal cosa. Lo básico el Señor le va a dar, lo que usted necesita. Porque a veces pedimos mal, riquezas, cosas de grandezas. Cuando habla el Señor de una necesidad básica para el día de hoy, tengo una alabanza en nombre de Jesús. Bueno, el Señor le estaba enseñando a orar a los discípulos, entonces ya le estaba diciendo, el pan nuestro de cada día, dándolo hoy, algo básico, en lo necesario, en lo que necesita. Vea, el pan que necesitamos es a Jesucristo. Es a Jesucristo. Ahora también podemos sacar la necesidad en cuanto al sostenimiento. El que nos sostiene a nosotros es el Señor Jesucristo. El que nos da fuerza para trabajar es el Señor Jesucristo. Es el mismo Señor el que nos provee para trabajar y que nos provee la fuerza también. Pero tenemos que tener cuidado y tener un equilibrio. Un equilibrio. Los hermanos que más trabajan y que menos se congregan, más dificultad están teniendo. Más problemas espirituales van teniendo. El hermano que llega a todos los cultos y come, así sea el hermano más tartamudo que predica acá en este lugar, está fuerte, no lo mueven, está parado, no un comentario no lo doblega, no se enferma con facilidad su corazón. Pero el que está, y lo sabe, hermano, todos lo saben, cuando no te congregas sientes debilidad. Y es la verdad, nuestro ambiente es la iglesia. Nuestro ambiente es la iglesia. Y luchamos por ese ambiente, porque si nos sacan de este ambiente nos morimos. No cambien. Entonces, el poder congregarse por otra cosa, a no ser por una imperiosa necesidad. Pero cuando haya la oportunidad, hay que tomar decisiones serias. No se puede pasar la vida a uno así, de una manera comiendo de vez en cuando. Necesitamos comer hoy. Comer hoy, porque si no vas a recurrir a qué cosa, vas a aprender en YouTube, vas a poner aquí en Facebook, vas a poner por aquí por allá, y a veces si no sabes discernir, vas a terminar comiendo otra cosa que no es lo que el Señor manda para la iglesia local. Tengo una alabanza en nombre de Jesús. Tenemos este filtro, el pan nuestro de cada día, dándolo hoy, y llegamos entonces al remate final de la oración. Por no decir el final, el penúltimo. Dice el Señor en su palabra aquí, perdónanos así como nosotros perdonamos. Oiga, ahí el Señor nos puso contra la espada de la pared a todo hombre y a toda mujer sobre la faz de la tierra. Porque para que la oración sea eficaz, debemos de perdonar en nuestro corazón. Debemos no tener resentimiento en el corazón. Entonces no solamente es el orden que llegamos en la oración, donde decimos, Señor, perdónanos, pero así como yo perdono. Entonces el Señor dice, detente un poquito, no continúes orando. Arreglas el problema en ese mismo momento. Y uno en la oración, en ese mismo momento, tiene que hacer un recorrido con lo que pasó en casa. Con lo que pasó en la congregación, con lo que pasó en el trabajo, con lo que pasó en el pasado. Me acuerdo una hermana hace muchos años decía, yo, pastor, lo que pasa es que mi padre no lo puedo perdonar. Digo, lo siento, hermana, no sé qué habrá pasado, será lo más horrible, pero si usted no perdona, el Señor no le va a perdonar. Ese que cruel que es, pastor, lo siento. Su palabra nos dice que debemos perdonar. Porque si el Señor nos perdona a nosotros debemos perdonar. Así que no solo es una prioridad en el orden de la oración perdonar, sino que es un filtro para que la oración
la mujer. Amén, amén. Dice la palabra del Señor que en Pedro, para que nuestras oraciones no tengan estorbo, que tratemos a la mujer como vaso más delicado y frágil. Amén. Y luego dice, para que nuestras oraciones no tengan estorbo. Es porque el Señor le había enseñado a orar. Y de pronto una vez con la mujer de Pedro le trajo la comida media fría, lo que sea, y se enfadó Pedro por lo que sea, o estuvo muchos días predicando por ahí, no sé, la mujer le reclamó, no sé qué problemas familiares tuvo, pero dijo Pedro, ¿sabes qué? Arreglemos, mija, venga por acá. Vamos a arreglar nosotros. Te perdono, perdóname a mí si te ofendí, pero debemos seguir orando para que la oración sea eficaz. Pero no puedo saltarme esto, porque si no la oración va a ser ineficaz. Así que el Señor tocó en el tuétano, en el qué, metió una llaga aquí, en la llaga. Alabanza al Señor Jesús. Perdónanos así como nosotros perdonamos. ¿A quién le tocó perdonar en esta semana? Diga la verdad. Si levantaron solo un poco, levantamos, entonces al resto todavía no hemos perdonado, ¿o qué? Pero notemos, hermano, que sí es prioridad en la oración, pero también son filtros que regulan el alma del hombre. Regulan el corazón del creyente. Esa oración es poderosa. ¿Por qué? Porque nos filtra a nosotros mismos. Nos discierne. O sea, una cernidera nos empieza a filtrar. Dice, vea, vas a orar, vas a aprender a orar. Sí, también, vea, a ver. Perdona. Y no pasa esa piedra. Se mueve para allá y para acá y no pasa. No pasa. Y ese perdón está ahí, ese rencor ahí. Hay rencores que cargamos por años. Y resentimiento, volvemos a sentir lo mismo. De pronto estabas ahí y como sentiste el enojo del año 2005, volviste a sentir lo mismo. Porque es resentimiento, volver a sentiste lo mismo. Esa frustración, ese enojo te invadió nuevamente y ocupó el lugar todo otra vez. Y no puedes orar porque tienes el ceño fruncido, enojado acá. Un dolor acá, un enojo acá, una cosa así dura. Estoy hablando de algo real con lo que hemos vivido, no estoy hablando mentiras. Amén, gloria a Dios. Entonces el Señor nos dice así, vea, San Mateo 12:15, vamos a leer 12:15, y notemos por qué es tan importante este filtro, porque el Señor termina diciendo amén, pero vuelve otra vez a la carga. San Mateo 2:6, 12 al 15. Mire cómo el Señor vuelve a la carga. Gloria a Jesús. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Y el pan nuestro de cada día, dándolo hoy, dice, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y como que veo a Pedro tomando apuntes, sí, amén, sí Señor. ¿Qué más, Señor? Y entonces el Señor sigue. Y no nos metas en tentación. Ahí Señor Pedro dice, ya, otro tema mejor, vamos a ocuparnos al diablo acá. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Como que se encierra la oración. Y uno dice, ya está terminado, el Señor lo terminó, pero entonces el Señor vuelve a la carga. Porque si no perdonáis a los hombres su ofensa, porque si perdonáis a los hombres su ofensa, os perdonará también a vosotros el Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres su ofensa, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestra ofensa. Volvió a la carga el Señor. Dice, Señor, pero no estaba terminada la oración. Sí, pero hay algo ahí. Aleluya. Amén, amén. Gloria a Dios. Vea que aparezca en la Biblia de esa manera, dice, porque tuyo es el reino, la gloria por los siglos. ¡Amén! Uno dice, ya está, terminado, ya está, esa es la oración. Y entonces el Señor sigue con este problema, el perdón. Gloria a Dios. Así que la prioridad de la oración en el croquis o en el programa de oración del Señor, en el Padre Nuestro, no era para repetir literal, sino que era para desmenuzar como filtro los problemas que hay en el corazón del hombre. No solo ordenando qué debemos decir
cuando nos acercamos a Él, sino que ese mismo orden dice, vamos a colocar en orden en tu corazón. Voy a colocar en orden lo que tienes acá adentro. Gloria a Dios. Empieza a colocar el Señor, colocar hasta que llega a esta parte dura. Oiga, esto es no perdonar. A ver, seguimos. Y golpea más, seguimos. Vean, le enseño la oración, pero voy a seguir diciéndole algo acerca de perdonar. La oración es ineficaz. Es porque no podemos pedirle al Señor más y más cosas y hablar con el Señor y tal, o tocar el cielo con la mano, tu presencia, cuando odio en mi corazón a tal persona. Cuando siento fastidio, rechazo hacia alguien que me ha ofendido. Siento enojo, frustración, por alguna razón, en el pasado todavía cargo esa situación. Ese enojo no se va. Ese enojo no se va. Así que, ¿qué sucede? La oración ha quedado sin terminar. Sin poder decir amén. Sin poder decir gloria a tu nombre y alabanza a tu nombre, porque está sin terminar el problema, que doy un hueso trancado. Es una alabanza al Señor. Gloria al nombre de Jesús. San Mateo 18, vamos a leer unos versículos. San Mateo 18, 21. Dice la palabra del Señor: entonces se acercó Pedro y le dijo al Señor: ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? ¿Hasta cuántas dice? Pedro dice hasta 7. ¿Hasta 7, Señor? Hasta 7. Y el Señor le dice: no, hasta 7 no. Hasta 70 veces 7. ¿Qué es 7 multiplicado por 70 o será 70 elevado a la potencia a la séptima potencia? 7 a la 70 potencia. Claro, ¿qué número es? No hay calculadora donde entre ese número. Es infinito. Es un número infinito. ¿Qué quiere decir el Señor, hermanos? Que es el inventor de la matemática, el Amén. que multiplica por 0. Amén. El Señor Jesús quiere decir que si no perdonamos, evidentemente Él no va a perdonar. Esa es la única pega. Lo único que hace ineficaz el perdón de pecado en su nombre, entregado en el Calvario, no es el diablo, es que nosotros no perdonemos. Es lo único que hace ineficaz ese perdón, es que yo me niego a perdonar. Y si yo me niego a perdonar, entonces sí, viene como un sello. No perdonas tú, no te perdono yo. Amén, amén. Vea, hermano, es un filtro importantísimo en la oración. Queremos aprender a orar, hay que perdonar, sí o sí. Ahí de pronto alguien en mi corazón está hoy con una guerra civil interior, porque alguien le hizo daño y está acá peleando. Está peleando acá. Aleluya. Pero hay poder en el nombre de Jesús. La verdadera libertad es saber perdonar, hermano. Amén. Eso es ser verdaderamente libre cuando aprendemos a perdonar. Amén. Alabanza al nombre de Jesús. Gloria a Dios. Perdonar es ser libertado totalmente. Aleluya. Así A veces hablamos de posesiones demoníacas, de orar para que salga la legión tal, y sale esa legión como del hijo pródigo. Salieron legiones del hijo pródigo. Madre mía, la que habrá salido. Y cuando llegó a la casa el padre lo abrazó. del ganadero. Pero sin embargo el hijo grande, que tenía todo, que entre comillas siempre había sido todo de él, su corazón estaba envenenado, no perdonaba. Enojado contra su papá: nunca me diste nada a mí y vienes y le das a este. ¿Por qué no perdonas a este si es un desgraciado? Desgraciado solamente es Satanás, que no puede alcanzar la gracia. Amén, amén. Pero sin embargo hay cosas en el corazón de los creyentes que se endurecen con los años. Porque viene alguien que de pronto el Señor le perdona nuevamente, pero el Señor le perdona, pero él no perdona a su hermano. San Mateo 18, 28. Gloria a Jesús. Y saliendo, aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Y al 18, 28 en adelante. Y haciendo de él, o sea, lo cogió el cogote.
Porque dice, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes, págame lo que me debes. Así. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te pagaré todo. Mas él, ¿qué dice? No quiso. No, señor. A mí se me respeta, A mí se me respeta. A mí, usted me respeta a mí, porque si no sabrá quién soy yo. Sí, muchas veces alguien me ha dicho así. Tengo una alabanza a Jesús. Si meten conmigo van a ver quién soy yo, entonces en realidad. Entonces el consiervo, postrándose a sus pies, ya lo vi, mas él no quiso, sino que se fue y le echó en la cárcel hasta que pagase su deuda. Pero viendo entonces su consiervo lo que pasaba, ¿qué dice que sucedió? Se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Y el señor como que hizo así. Porque ¿qué había hecho este señor? Había perdonado una deuda muy grande. Era mucho más grande la deuda que había perdonado el Señor a este que lo que el otro le había hecho o le había pagado por mal. Nosotros tenemos esa capacidad en nuestra naturaleza humana de ser crueles. ¿Sí o no? Y venir con juicio cuando el Señor a nosotros nos ha justificado. Nos olvidamos completamente de todo el perdón obtenido y todos los beneficios obtenidos para convertirnos entonces en jueces del bien y del mal. Y como que nos metimos de justicia como justicieros si fuéramos Superman para llevar a cuenta a los que nos fallan. Y nos fallan poco comparado con lo que el Señor nos ha perdonado a nosotros. Así que la verdadera libertad va a ser cuando tu oración no tenga ese tropiezo. No tenga ese tropiezo. La oración eficaz va a ser esa que pueda pasar por el perdón, perdonando de verdad. Olvidando de verdad. Y sabes bien que acá hay un problema. Porque todas las semanas algo se presenta. Si no es en casa, es con la relación con otra persona, con el prójimo o contigo mismo. Porque hay quien no se perdona a sí mismo. El Señor le perdonó a él, le perdonó a ella, pero él no se perdona. Gloria a Dios. Es tremendo. Es tremendo. Hay personas que delante del espejo se golpean. Se tiran los pelos. Se dan golpes y todo. Y yo lo digo en secreto acá, solo sabe el Señor qué pasa. Pero si el Señor no quiere llevar a una oración que sea eficaz de verdad, Gloria a Dios. entonces hay que pasar por el perdón. Hay que pasar por el perdón. Una alabanza en nombre de Jesús. Jesús te ama. Jesús me ama. Jesús nos ama. Jesús nos ama. Gloria al Señor. Demos gloria al Señor. Gloria a Dios. Cierra sus ojos un momento. Ciérralos. Aleluya. Cierra sus ojos un momento. A ver, mirémonos para adentro. Mírense para adentro un rato. Aleluya. Mírense para adentro. Aleluya. Mire esta semana. Mire esta última semana. Mire. Mire su actitud en la calle, mire su actitud en su hogar, mire su actitud con sus hijos, mírese. Gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios. Y entonces Pedro le dice, Señor, enséñanos a orar. Gloria al Señor Jesús. Obvio que tenemos un filtro este del perdón para orar. Gloria a Dios. Porque los que han sido bautizados en el nombre de Jesús han sido bautizados en su nombre para el perdón de los pecados. No de pecados cualquiera, sino de los más viles pecados. Y luego nosotros nos cuesta perdonar. ¿Qué es lo que pasa?
deberíamos sentir libertad para poder perdonar. Amén. Gloria al Señor Jesús. Y para que esa oración sea eficaz, estamos hablando de que no estés en pecado. Estamos hablando de que solamente tu problema sea no perdonar. Porque si estás pecando, lo que necesitas es ser perdonado por el Señor. Estás imposibilitado para perdonar porque necesitas perdonar primero. Porque el Señor te perdone primero. Gloria al Señor Jesús. San Marcos 11:25. Dice la palabra del Señor, San Marcos 11:25. Cuando estéis orando, perdonad. Si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos perdone a vosotros vuestra ofensa. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Esto lo dijo el Señor cuando hablaba de la higuera seca. La higuera seca. En el contexto al Señor le dijeron: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús le dijo: tened fe en Dios. Y él podría haber dicho: vamos a usar esa fe para hablar de la confianza, vamos a usar esa fe para hablar de la confesión positiva, de todo lo que yo declare lo voy a obtener, en el Señor soy victorioso, bla, 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 bla. Pero por lo cierto que el Señor empieza a hablar de otra cosa. De cierto digo que cualquiera que se dirigiese a ese monte, quítate. ¿Ese monte qué? Ese torpo, ese enojo que está enraizado en tu corazón. Le dijera a ese monte, quítate. Y dice la palabra del Señor, y no dudar, echarte en el mar y no dudar en su corazón, y creyere, le será hecho lo que dice, y lo que diga le será hecho. Y alguien dice: quiero un coche de color rojo. Y entonces el Señor le manda a decir: sigue leyendo entonces. Por tanto digo que todo lo que pidierais en oración creyendo, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y quiero entonces ser rico millonario. Sigue leyendo. O sigue escuchando. Y cuando oren, estéis orando, perdonad. Señor, estamos hablando del perdón como esa montaña que está ahí, que dijiste: desarráigate este sicomoro, este árbol y desarráigate. ¿Estás comparando eso con el perdón? Sí, como la montaña que a veces se hace en tu corazón grande. Grande esa montaña que no deja pasar ni el sol. Gloria a Dios. En el contexto que el Señor lo dice, en la situación que el Señor lo está diciendo, ora, cree en el Señor, pero hay un problemita con el asunto del perdón. Todo lo recibiréis, lo que pidierais orando, creed que lo recibiréis, pero después sigue el Señor. Gloria al Señor Jesús. Cuando estéis orando, perdonad. Y termina diciendo esta porción: porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestra ofensa. ¿Cree que es relativo eso con lo que el Señor está diciendo? ¿Podemos relacionar la fe, el pedir, la oración con el perdonar? Claro que sí, el Señor lo está encajando acá. Si nosotros oramos y tenemos fe, está muy bien, orar, tener fe. Si nosotros pedimos, adoramos, está bien, hay que adorar, hay que conocerlo, pero si no perdonamos, tenemos un bloqueo ahí. Está en una constante de bloqueo, en una oración que se vuelve ineficaz, en una oración que se va convirtiendo seca, en una oración que se está separando, porque hay una barrera que está en el medio de que no perdonas o no perdono. San Lucas 17, 3 al 5. ¿Quieren que traiga otro pastor? Bueno, gloria al Señor. San Lucas 17, 5. Perdón, 17, 3 al 5. Vamos a leer hasta el 6. Porque en la Biblia Reina Valera tiene un subtítulo, aumentanos la fe, pero en la versión escrita no tiene ninguna separación. Entonces dice el Señor: mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele,
Y si se arrepintiere, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, 7 veces al día, ¿qué dice? Volviere a ti diciendo, me arrepiento, ¿qué dice que hay que hacer? Perdónale de nuevo. Perdónale de nuevo. Y luego los discípulos están escuchando y como que interrumpen, diciendo al Señor, me arrepiento, o sea, diciendo al Señor así, y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. Y dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Aleluya. Amén. Porque eso parece como complicado de creer. Aleluya. Oiga, está como complicado de creer, Señor. ¿Sabe qué? Pero para, Señor, con tu disertación, para con esa enseñanza tan bonita, de que debemos perdonar por acá. ¿Sabe qué? Aumentanos la fe, porque esto lo veo raro. Alabanza al Señor Jesús. Vea, como en nuestra Biblia aparece ese subtítulo, pero no está en la Escritura. Así que el discípulo interrumpe al Señor para decirle que aumentanos la fe, porque eso está como... Alabanza al Señor. Gloria a Dios. Dice entonces el Señor, si tuvieras fe como un grano de mostaza, podría decir a este sicomoro, desarráigate y plántate en el mar, yo se obedecería. Está en el contexto de, no voy a, o sea, voy a conseguir todo lo que te pida, Señor. No, está en el contexto de que ese problema grande que está ahí, que es un trancón grande que le falta perdón, tiene que quitarlo. Amén. Hay que sacarlo. Amén, amén. Gloria a Dios. Hay que sacarlo. Hay que sacarlo. Necesitamos perdonar en la oración para ser perdonados. Necesitamos perdonar para ser perdonados. Alabanza al Señor Jesús. Así que tenemos un filtro importantísimo acá. Importantísimo. Gloria al Señor Jesús. ¿Vamos bien, hermanos? La Biblia nos muestra que cuando oramos no debemos proferir venganza ni maldiciones. Esto lo vimos alguna vez también. Señor, te voy a pedir que los castigues, que se metieron conmigo, que descienda a fuego, que los queme a todos vivos, que los consuma, porque me ofendieron, que los queme, que los desintegre, Señor. ¿Y se acuerdan de Zebedeo, los hijos de Trueno, perdón? Los hijos del trueno, Juan y... ¿Sí? ¿Qué hicieron? Señor, hacemos una oración como la de Que caiga Que caiga fuego y consuma a todos estos pecadores que están acá. Imagínense que el pastor diga, Señor, miren, los hermanos están tan duros, desciende fuego, quémanos a todos. No es así. No es así. Y el Señor les reprendió a los hijos del trueno diciendo, no entendéis la obra que he venido a hacer yo acá. Amén, amén. Yo vine aquí a salvar y a buscar lo que se había perdido, a perdonar. Y usted que me dice a mí, si yo soy el Dios Todopoderoso que me ha ofendido, no me podía haberlo consumido. Así es. Pero acá estoy. El Señor vino a la tierra a perdonarnos a nosotros los humanos. Y nosotros no nos perdonamos nosotros mismos. ¿Qué hemos aprendido? Tenemos que aprender del Señor, que es el que perdona. El perdón más grande, o sea, el perdón genuino, original, es el que el Señor Jesús nos ha enseñado y nos ha entregado. Y si te ha entregado perdón, debes y debemos perdonar. Gloria al Señor Jesucristo. Así que nada de maldiciones ni todo esto. Este es el Guillermo Maldonado y este es Benny Hinn, que supuestamente en videos diciendo yo maldigo a todo aquel que se meta conmigo y tal. Más que dice la palabra de Dios. Amad a vuestros enemigos. Bendecid a los que maldicen. Haced bien a los que os aborrecen y orad por todos los que os ultrajan y os persiguen. ¿Ultrajar qué es? Ultrajar es una palabra fuerte, hermano. Dice una mujer ha sido ultrajada. Está hablando de violación, está hablando de cosas feas, está hablando de una falta de respeto total, o sea, una irreverencia total contra tu vida, está hablando de cosas horribles. Pero dice, orad por los que os ultrajan y os persiguen. Y si a nosotros a veces nos damos un cachetón acá
Acá. No están entrajados, solo están hechos así. Y tú dices, ¿sabes qué? No, nunca más, le hago una cruz a eso. Nunca más se van a meter conmigo, nunca más le voy a hablar, jamás en mi vida. Pero el Señor nos manda a otra cosa acá. Perdonar. Queremos que la oración sea eficaz. Tenemos que perdonar. Tenemos que perdonar. Y vuelvo a insistir, porque el Señor ha insistido en esto con respecto a la oración. ¿Quién ora por su enemigo acá? Levante su mano. ¿Quién ora por los enemigos? Alguien dice, no tengo enemigos, gloria a Dios. Entonces usted es enemigo del diablo también. Por él no voy a orar. No, por el diablo no oramos. Pero sí debemos orar por los que nos hacen daño. Sí, amén. Amén, amén. Si te ofenden, tienes que orar por él. Así es. Alabanza en nombre de Jesús. Oiga, dígame la verdad. Digamos la verdad. ¿Nos han hecho daño, sí o no? Amén. Sí. Sí, nos han hecho daño. Nos han marcado la vida con indiferencia. Nos han dado vuelta la cara. Nos dejaron de saludar. Nos dejaron de querer. Sí, Señor. Amén, amén. ¿Sí o no? Amén. ¿Lo hemos vivido o no? Amén. Tenemos que tener este filtro bien organizado. Amén. Amén. La oración eficaz de la iglesia va a ser eficaz cuando hay una iglesia que perdone, que sepa perdonar. Mire que vamos rumbo a la Santa Cena este fin de año. Aleluya. Vamos rumbo a la Santa Cena y empezamos esa dirección para la remembranza. Pero si vamos a la Santa Cena, evidentemente esa cuenta cero, volviendo a empezar, no puede haber más nada del pasado a partir de ahí para allá. No puede haber más nada, porque en ese momento está cero todo, ningún problema con nadie, ni con Dios, ni con el hombre, ni con mi conciencia, ni con nadie. Pero vamos para allá. Amén. Vamos para allá, a una oración eficaz. De pronto el problema de no perdonar sea solucionado si nos quebrantamos, nos humillamos en la presencia del Señor, diciendo, no lo entiendo cómo hacer, pero enséñame. Amén. Aleluya. No sé cómo hacer, pero enséñame. Mi papá me falló, mi mamá me falló, me fallaron mis hermanos. Y todos tenemos alguna experiencia dolorosa de que alguien nos ha fallado. Pero el Señor dice otra cosa: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, orad por los que os ultrajan y os persiguen. ¿Recuerdan el hermano Esteban cuando lo están por matar? Amén. El Señor diciendo, el puesto de rodillas clamó a gran voz diciendo, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Estaban orando por eso que le estaban lanzando la piedra. Le estaban matando así a pedrada. Y él levantando la mano, Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Pum, recibiendo las piedras de Esteban. Y nosotros apenas una cosita que nos tiraron, una chinita, una piedrita de nada, ya estamos ahí que queremos la guerra. Esteban murió apedreado orando por los que le mataban. Así fue. Aleluya. Gloria a Dios. Lo mismo que el Señor diciendo, perdónalos. Amén, amén. Tenemos entonces ese filtro en la oración. La oración del Padre Nuestro no es para repetirla literal, sino que nos damos cuenta de que aquí hay para detenerse tiempo. La ineficacia de lo que hacemos en el Señor es cuando una iglesia camina sin perdonar. La iglesia que perdona va a avanzar como conjunto, como cuerpo. Esa va a avanzar en el perdón de Dios recibido, en el perdón que otorga. Esa iglesia va a avanzar. Pero la ineficacia del avance de la iglesia va a ser cuando trancamos el servicio, trancamos nuestra vida como creyentes, no perdonando. El hermano que no perdona se va a ir quedando, y va quedando bloqueado en el no perdón. Alabanza al Señor Jesús. Isaías 53:12, para terminar, por tanto dice, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, llorado por los transgresores, por los que infringieron la ley, por el hombre pecador, por los que le ofendieron, por los que le mataron, por todos, por usted y por mí, que habíamos
fallado al Señor. Oró el Señor por nosotros. Cuando éramos enemigos del Señor, por nuestros actos, por nuestra vida, por nuestra forma de vivir, por nuestros pecados, éramos enemigos de Dios. Pero el Señor, la palabra nos dice, orando por los transgresores. Su nombre le damos gloria. Líbranos de la tentación. La palabra nos muestra acerca del diablo y el tentador, pero dice la Biblia en Pedro, ningún hombre puede decir que es tentado por Dios. Y Dios puede ser tentado por el mal porque Sí, porque el hombre cuando es tentado es por su propia concupiscencia que es tentado. Es decir, si fuera echarle la culpa al diablo no habría juicio para el hombre. Así es. Pero entonces ahí se muestra en la concupiscencia, son los malos deseos del hombre, que se inflama esa concupiscencia. Si usted no la hace morir con los deseos de la carne, hay que hacerlo morir. A los deseos de la carne, hacer puede morir a los deseos de la carne. Esa concupiscencia se inflama, esos malos deseos se inflaman. Y dice que esa concupiscencia, cuando es tentado el hombre por su concupiscencia, por esos malos deseos. Demos una alabanza a Jesús. Llegando a otra parte de la oración, nos damos cuenta de que no éramos tan perfectos. Se está perdonando al otro porque no es perfecto, porque comete errores. Gracias al Señor salimos de perdonar, hemos perdonado, ahora estamos acá y nos damos cuenta que tenemos debilidad. Líbranos de toda tentación. Guárdanos. Hay una oración, tenemos que pedirle al Señor que nos guarde. Cada día, en la mañana, nos levantamos antes de salir. Guarda la mente, guarda el corazón, guarda de todo dardo del enemigo, guárdame de mí mismo. Porque a veces somos nuestro peor enemigo. Guárdanos de nuestro propio corazón, porque engañoso y perverso el corazón, ¿quién lo conocerá? Gracias a Dios. Tú lo conoces que lo hiciste. Alabanza al Señor Jesús. Guárdame de mí mismo. Dice, nunca caeré, pastor, nunca caeré, como lo que decían ayer predicando, ¿no? O ayer o esta mañana fue. Pedro, diciendo, Señor, te seguiré hasta la muerte. Hasta la muerte, esta noche me negarás 3 veces. Alabanza al Señor. El que crea que esté firme, mire que no caiga. El que es santo, santifíquese todavía, dice la palabra del Señor. Gloria al Señor. Y por último termina diciendo adoración y reconocimiento. Empezamos con alabanza y terminamos con otra vez oración y reconocimiento. Porque tuyo es el reino, la gloria, la honra y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Pero el Señor le volvió a decir, pero si no perdonáis a los hombres vuestra ofensa. Así que el filtro más grande que tenemos en cuanto a la oración es el del perdón. Por esa insistencia del Señor en dejarlo estipulado en su palabra acerca del perdonar. Vamos a hacer una oración en esta mañana y yo le invito a que usted se acerque a hablar con el Señor diciendo, vea, necesito reconstruir mi forma de orar, necesito que me ayudes en este sentido, o tengo un problema en cuanto al perdón, tengo un problema, una necesidad. Dígale al Señor que le enseñe. Los discípulos estaban con él y le dijeron, enséñanos a orar. Pero vea, el Señor nos enseñó a todos cómo debemos de orar y qué problema hay en la oración. Encontramos que el perdón es un grandísimo problema a solucionar. Póngase de pie en esta mañana. Gloria al Señor. Vamos a darle gracias al Señor por su palabra. Gracias al Señor Jesús. Oremos al Señor y tenemos una alabanza también. Aleluya. Si tiene que hablar con Dios, decirle, Señor, perdóname. Él está en el momento indicado, en el lugar indicado, para decirle, Señor, perdóname. Perdóname. Pero, entonces enséñame a perdonar también, Señor. Si me han ofendido, si me han hecho mal, enséñame a perdonar también. Alabanza al Señor Jesús. Gloria al Señor. Gloria al Señor. De pronto en el pasado había problemas. Yo me acuerdo de esa hermana que decía, no perdono a mi papá. Yo no sé, yo pensaba, ¿cómo puede avanzar los años en el Evangelio sin poder perdonar? Tiene que ser muy pesada esa carga. Muy pesada esa carga. Aleluya. Gloria al Señor.
Oremos al Señor. Bendito Padre Santo. Aleluya. En esta mañana te damos las gracias, Señor, por tu palabra, por tu enseñanza, Señor. Te pedimos, ayúdanos a ponerla en práctica. A veces se ora poco, pero aquí, Señor, en esta oración que tú nos enseñas, hay tiempo para hablar. Hay que dedicarle tiempo. Te ruego, Señor Jesús, por los hermanos que están aquí en este día, en el altar, en este culto. Te pido, Señor, trata con la falta de perdón en los hogares, en las casas. Señor, desarraiga ese enojo, Señor. Desarraiga, Señor, eso que está trancando, Señor Jesús.